Buenos días a todos. Buenos días. Como nos hemos propuesto la Escuela Bíblica Familiar, empezamos el tema del Evangelio. Y la idea de este propósito es poder empezar a hablar del Evangelio en términos muy sencillos, que sean muy receptibles para los niños, pero que también nos sirvan a los adultos para tener un mismo sentir con nuestros hijos. Gloria, Tomás va a asistir ¿sí? Entonces vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, Dios de los cielos, tú dices en tu palabra, Señor bendito, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y a eso nos acogemos, Señor de los cielos, a que seas tú, Señor bendito, ministrando, mostrando, Padre Santo, tu verdad, y permitiendo, Señor de los cielos, que el corazón de estos niños y el corazón de estos adultos sea permeado completamente por tu palabra. Permite, Señor bendito, que haya un corazón de tierra fértil, donde la semilla de tu palabra sea implantada, y Padre de los cielos, que dé fruto y dé fruto en abundancia. Te entregamos, Señor bendito, estos momentos que placenteramente nos permites compartir en familia, amado Señor, y te pedimos que disponga nuestros corazones, Padre Santo, para que cada vez, Señor bendito, sea una realidad, Señor Santo, el Evangelio, Cristo Jesús en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De acuerdo con el boletín, el tema para hoy es el perdón. Sin embargo, es prudente y es necesario que hagamos un repaso cada vez que empecemos una nueva clase. Dice, disculpen, ahí está bien. El sustento bíblico es importante, si bien es cierto, para los niños a veces es denso, nosotros no podemos apartarnos de lo que dice la Biblia. Para los niños seguramente 25, 30 minutos sea el tiempo adecuado, y a partir de ese momento ya empiezan como a ponerse un poquito inquietos. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20, lo que se conoce como la Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces mire cómo el Señor dice toda potestad, o sea, el poder es de Cristo. El poder es de Cristo, que le ha sido conferido por el Padre. Nos manda a ser discípulos. Como padres, ¿cuáles son nuestros discípulos? Nuestros hijos. Entonces, esa gran comisión empezamos a cumplirla desde nuestra casa misma, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles. Estamos mandados a ser maestros en nuestra casa. ¿Enseñándoles qué? Todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles son todas las cosas que el Señor ha mandado? Su palabra, el Evangelio. Entonces, ese es el contexto mediante el cual nosotros estamos llamados a evangelizar, y a evangelizar primeramente a estos pequeños. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? O sea, ¿cómo se define el Evangelio? No estoy preguntando que me digan el Evangelio, sino qué es el Evangelio. Acepto opiniones. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo? El poder de Dios para salvación. Otra opinión, otro concepto. Entonces, perdón.
Jesús en la cruz. El Evangelio es Cristo. Los chicos que dicen que es el Evangelio. ¿Quién desarrolla el Evangelio? Dios, ¿cierto? Es una obra del Padre a través del Hijo para el beneficio de... ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Evangelio? Vamos a ver una definición que tenemos aquí. El Evangelio son las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por medio de Jesús el Mesías para hacer posible el perdón de nuestros pecados, de modo que Dios pueda darnos una vida nueva y aceptarnos dentro de su familia. Entonces, el Evangelio es una obra de Dios por medio de Jesucristo, por medio del cual nos dio el perdón, ¿cierto? ¿Perdón de qué? De nuestros pecados. Y de esa manera nos dio una vida nueva y nos hizo aceptos en su familia. Entonces, fíjense, cuando necesitamos definir el Evangelio, necesitamos tener todos los elementos que involucra el Evangelio. En el Evangelio está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo aplicando ese Evangelio en nuestros corazones y estamos nosotros como beneficiarios del Evangelio. Entonces, ¿quién se beneficia del Evangelio? Juanita, ¿quién se beneficia del Evangelio? ¿El Evangelio es para beneficio de quién? ¿De Dios? ¿De Cristo? ¿De quién? De nosotros, ¿cierto? O sea, si en nuestro corazón no hubiese pecado, si en nuestro corazón no hubiese necesidad, hubiese sido necesidad de que viniera Cristo. Si nosotros no estuviéramos condenados, hubiera sido necesidad de que viniera Cristo. Cristo es la respuesta de Dios ante una necesidad de los hombres. Entonces, miremos qué dice. Esta es una definición del Evangelio, pero no es el Evangelio, porque nosotros ya leímos, la palabra de Dios determina qué es el Evangelio. Primera de Corintios 15:14 dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, como consecuencia del Evangelio, dice, sois salvos. Si no es así, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo, en estos 4 versículos, está expresando el Evangelio. Y mire que aquí hemos subrayado algunos elementos importantes que nosotros no podemos olvidar, que hacen parte del Evangelio. Primero que todo dice, sois salvos. O sea, el Evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios para salvación. Por eso nos da la oportunidad de ser salvos. Dice que es necesario creer, está la fe incluida. Dice también que está Cristo como ese embajador que mandó Dios, ese Mesías, ese ungido a través del cual se obra el Evangelio, que fue necesario que muriera. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, y que además de eso Él resucitó, y todo conforme a las Escrituras. Entonces, esos elementos que hacen parte del Evangelio los acabamos de ver, que fuimos salvos, es una invitación a vivir como Dios manda, que es necesaria la fe, Cristo, que Cristo vino al mundo, que Él murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estábamos condenados a muerte. Así están en el versículo, pero realmente en nuestra vida, ¿cuál debería estar primero? O sea, nosotros somos salvos, es una consecuencia. Si creemos, es una necesidad. Cristo, el protagonista principal de la obra salvadora de Dios. ¿Por qué vino? El motivo.
Fue necesario que muriera. Por nuestros pecados murió porque estábamos condenados a muerte. Entonces, ¿se acuerdan, niños, que la semana pasada hicimos un dibujo como de una escalera? Entonces dice, si no hubiese habido pecado, el hombre no estaría condenado a muerte. Y si no estuviera condenado a muerte, pues no hubiese sido necesario que tuviera fe. Y si eso no hubiese ocurrido, no hubiera sido necesario que Cristo viniera. O sea que el Evangelio tiene una secuencia desde donde inicia hasta donde termina. Y eso realmente lo que está mostrando es la radiografía de nuestra vida. Y entonces aquí empezamos a ver el verdadero Evangelio. ¿Se acuerdan esa figura que vimos la semana pasada? ¿Tú te acuerdas, Marianita, cuál iba primero? Las malas noticias, ¿cierto? El primer grupo son las malas noticias. Y en el primer escalón iba ¿cuál? ¿Cuál, Samuel? ¿Cuál, Tomás? Después siguen las buenas noticias, pero en las malas noticias lo primero que iba Samuel es el pecado, ¿cierto? Entonces dijimos que el pecado es una condición que tenemos los seres humanos. Cada uno de esos escalones los vamos a ir viendo uno por uno, pero es importante que cada vez que tengamos la posibilidad de ejercitar nuestra mente para que el Evangelio completo esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Dijimos que pecamos por herencia. ¿De quién heredamos el pecado? ¿Tú te acuerdas, Jean Paul? De Eva y de Adán. Heredamos el pecado de Adán y de Eva. Y dice que también pecamos por voluntad. ¿Por qué pecamos por voluntad? ¿Quién de los adultos me ayuda? ¿Por qué pecamos por voluntad? Porque hicimos cosas malas. ¿Y por qué hacemos cosas malas, doña Ruby? Por nuestra naturaleza, porque nos gusta. Hace parte de nuestra naturaleza. Después en el segundo escalón, ¿quién está en el segundo escalón? Consecuencia del pecado, el hombre está condenado a la muerte. Entonces estamos aquí. Dice que hay 3 clases de muerte, ¿cierto? 3 clases de muerte. ¿Quién se acuerda? ¿Claudita se acuerda cuáles 3 clases de muerte? Espiritual, física y eterna. Eso, espiritual, física y eterna. Muy bien. Como Dios es recto y Dios es justo, esa es su naturaleza, Dios no se puede relacionar con un hombre pecador. Entonces se rompe la comunión por el pecado entre el hombre y Dios. Tercer escalón, dice Jean Paul, obras. Las obras que el hombre hace no sirven para relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque son obras producto de su propia pecaminosidad. O sea, esas obras están manchadas. Dios exige un bien absoluto, como lo es Él, totalmente sin mancha. El bien que nosotros hacemos es relativo. ¿Por qué? Porque nace de nuestro corazón. Y es relativo porque es de acuerdo con nuestra propia convicción. Entonces, por eso se dice que el bien del hombre es relativo, pero el bien que Dios pide es absoluto. Hasta aquí esa es la condición ¿de quién? De nosotros. ¿Estamos de acuerdo que todos nosotros estamos ahí? Todos somos seres humanos manchados por el pecado, condenados a muerte, y nada de lo que hagamos nos puede servir. Eso significa que no hay esperanza para el ser humano que está en esa circunstancia. Y eso es lo que decíamos ahora, que son las malas noticias. Las malas noticias, tenemos la esperanza de que hay unas buenas noticias. La vida del hombre se parte en 2. ¿Por qué? Porque una obra de amor escogió un sustituto. ¿Sustituto para qué, Natalia? Para morir por nuestros pecados.
¿Y por qué se dice que es una obra de amor? ¿Por qué? Porque dio a su Hijo por nosotros. Tomás. Mandó a su Hijo para morir por nosotros. Un acto de amor. ¿Qué sigue aquí? ¿Qué? Samuel. ¿Cuál? Cristo. Juanita. Cristo. ¿Estás de acuerdo, Marianita, que sigue Cristo? Cristo, el sustituto, el Mesías, el enviado, el ungido. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la Santa Trinidad. Cristo, 100% hombre, dice la palabra de Dios, que Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló haciéndose hombre, o sea que Él fue 100% hombre. Porque era necesario que fuera 100% hombre. ¿Por qué? Para que fuera un ejemplo para los hombres. ¿Quién más dice? Tomás. Martica. Para cumplir perfectamente la ley. Entonces Cristo se hizo hombre para representar a los hombres, para hacer un ejemplo a los hombres y demostrar que Cristo como hombre podía cumplir lo que Dios había mandado. Pero también es 100% Dios. ¿Perdón? También fue 100%, también es 100% Dios. Su naturaleza divina jamás la perdió. Y era necesario que fuera 100% Dios con un propósito, que solamente su divinidad podía satisfacer la justicia del Padre. Nosotros ni con toda nuestra vida podemos pagar por los pecados. En cambio, la preciosa divinidad de Cristo sí podía pagar por el alto precio del pecado. 100% Dios, 100% hombre. ¿Sí? 100% Dios, 100% hombre. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que el Verbo habitó entre nosotros, ¿cierto? Que se hizo hombre y en él vimos la gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué sigue aquí? Este es el momento en el cual Cristo en la cruz recibe del Padre toda la ira que estaba destinada para nosotros, toda la ira. Entonces, en ese momento, Dios lo que hace con nosotros, ¿qué hace con nuestros pecados? Jean Paul, ¿te acuerdas? Jean Paul los borra, pero antes de borrarlos, ¿qué hace Juanita? ¿Te acuerdas? ¿No? Marianita, ahorita Tomás. Muere por nosotros. Isa, ¿te acuerdas? ¿Qué hace Dios con nuestros pecados? Ahí hay una palabra que es clave, que está en el cuadro en la primera parte. Paga por ellos, dice Milena. Los pone en Cristo, los transfiere. Es lo que se llama la gran transferencia. Los pecados nuestros, Dios los pone sobre Cristo y las vestiduras blancas de Cristo las pone en nosotros. Entonces, cuando el Padre mira, ve los pecados nuestros en Cristo y nos ve a nosotros vestidos con las vestiduras de Cristo. Por eso nos podemos acercar a Él. Cuando la ira de Dios cae sobre Cristo,
nuestros pecados son perdonados, ¿cierto? Ahí se da el castigo que estaba preparado para nosotros, lo recibe Cristo. Pero Cristo no solamente muere, Cristo resucita. Entonces Cristo, cuando recibe el pecado, la ira, muere por nuestros pecados, y cuando resucita derrota la muerte. Y es por eso que nosotros tenemos la esperanza de una vida eterna. ¿Tienes esperanza de vida eterna, Samuel? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Que te oigan todos? Sí. ¿Qué? Sí. Sí, sí, ¿por qué, Juanita? Porque Él nos salvó. Porque Él nos salvó, esa es la esperanza. Cristo murió por nosotros y esa es la esperanza que tenemos de la vida eterna. Pero el Evangelio no termina ahí. El Evangelio tiene un elemento adicional. Esas son las buenas nuevas. La invitación. ¿Cuál es la invitación? La que nos hace Dios a vivir en una vida constante de arrepentimiento. El Señor está todo el tiempo regenerando nuestro corazón y estamos llamados a recibir lo que Él nos da. Pero ese recibir no es como cuando yo voy a una fiesta y me dan una sorpresa. Ese recibir es como cuando usted está en su casa y por debajo de la puerta le mandan una factura. Usted no la quiere recibir, pero ya la tiene. Ese recibir no tiene nada que ver con algo voluntario nuestro, no es como dice la gente, es que yo recibí a Cristo. No, Cristo llega a tu vida y hace un llamamiento. Entonces, el verdadero evangelio habla de las malas noticias y las... Dios las vence. Nos da las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Y estamos llamados constantemente a vivir para predicarlo. Entonces, hay 6 maneras de no predicar el Evangelio. Yo recuerdo cuando yo recién empecé en la vida cristiana, uno se encontraba con alguna persona y le decía, ¿qué hubo? ¿Cómo te ha ido? No, muy bien. Fíjate que me encontré con fulano de tal y le prediqué el Evangelio. ¿Qué le predicaste? Nada, le estaba predicando era su experiencia, cómo le había ido, lo que decía el pastor, lo que había leído. Pero predicar el Evangelio es predicar las malas noticias, predicar las buenas noticias y predicar la invitación de Dios a vivir una vida conforme a su voluntad. Ese es el Evangelio completo. Entonces hay 6 maneras de no predicar el Evangelio. Predicar solo noticias alrededor de Cristo. Usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? Y la mayoría de las personas le van a decir que sí. ¿Usted cree en Cristo? Sí. ¿Pero qué saben de Cristo? Lo conocen como un personaje de la historia, lo conocen como una persona que vivió 33 años, lo conocen como alguien que fue crucificado, pero son noticias alrededor de Cristo. Pero el conocimiento de Cristo solamente la da una vida permanente en comunión y nos lo da el conocer el Evangelio. Otra manera de no predicar el Evangelio, predicar diferentes Cristos, diferentes cristianismos. ¿Qué es eso? Cada quien tiene un concepto. La gente le dice a uno, yo creo en Dios pero a mi manera. No, usted quédese con su Dios, yo me quedo con el mío. O a veces le dicen a uno, al fin y al cabo son el mismo Dios, ¿no? Pero cada uno con criterios y conceptos y verdades distintas cuando sabemos que hay una sola verdad. Predicar un evangelio confuso. Solamente nos interesan las buenas noticias. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pídale a Dios que Dios todo se lo da. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo Dios, siendo el dueño de todo, no le va a dar solo buenas noticias? Muchas veces, muy pocas veces nos gusta hablar del pecado.
hacer énfasis solamente en la invitación. Pídale a Dios por su matrimonio que Dios se lo arregla. Eso es lo que le dicen a la gente. Pídale a Dios por ese trabajo que Dios se lo va a dar. Pocas veces decimos, pídale a Dios para que le muestre su pecado y se arrepienta por él. Claro, o pedir todo lo que Dios ofrece, pero entonces solamente hacemos énfasis en la invitación. Y finalmente, dedicarse a las obras sociales. Muchas personas se creen buenas, se creen salvas, porque madrugan un día y van y reparten comida en los semáforos, o van y dan regalos ahora en Navidad a los niños pobres. Eso es producto en un cristiano de lo que Dios ha hecho en el corazón. Pero aquel que descansa en lo que hace, que descansa en eso, está creyendo en un evangelio equivocado. ¿Estamos claros? Dime, Jean Paul. Esas son las obras, claro. Esas son las obras. Creer uno que porque hace las cosas buenas, por eso Dios le va a premiar. Eso es descansar en las obras. Debemos pedirle a Dios que nos dé conciencia de que somos ¿qué? Juanita. ¿Cómo? Pecadores. Pecadores. Somos pecadores. ¿Y necesitamos de qué, Tomás? Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a no pecar más. Pero antes de pedirle a Dios que nos ayude a no pecar más, ¿qué debemos pedirle, Marianita? ¿Que nos qué? Que nos salve. Y antes de salvarnos debería habernos perdonado, ¿cierto? O sea que necesitamos pedir perdón. Y al pedir perdón debemos estar arrepentidos, ¿cierto? Y para poder arrepentirnos, ¿qué clase de corazón debemos tener? ¿Un corazón orgulloso, un corazón altivo o un corazón qué? Humilde. ¿Sí? Entonces, debemos pedirle a Dios que nos dé humildad. Humildad para saber que somos pecadores. ¿Cierto? Debemos pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento por esos pecados. Cuando el Señor nos da arrepentimiento, debemos pedirle que nos enseñe a pedir perdón. ¿Para qué? Para poder descansar en lo que Él hace en nosotros. ¿Sí? Vamos a hablar entonces ahora de las malas noticias. Mire cómo nos ponemos cuando nos da malas noticias. Esas son las malas noticias. ¿A quién le gustan las malas noticias? A nadie le gustan las malas noticias. Pero si esas malas noticias son para tu salvación, amén. ¿Cierto? Si yo voy donde el médico y creo que estoy aliviado y el médico me dice, no, estás enfermo, son malas noticias, ¿cierto? Estamos enfermos. Pero y si no nos hubieran dado esas malas noticias, hasta podemos morir sin darnos cuenta. Pues así pasa con la vida de las personas a las cuales no se les presentan las malas noticias. Creen que están sanos, pero por dentro están condenados. ¿Las malas noticias son necesarias? Son necesarias. Son imprescindibles. Es peor que tú vayas donde el médico y te diga, estás divinamente y por dentro tienes un cáncer que te está terminando. Eso es cuando tú predicas solamente las buenas noticias y le dices, no tienes problema, vete para tu paseo, haz lo que quieras, coma lo que quiera, que usted no está enfermo. ¿Sí? Por eso es importante y necesario las malas noticias. ¿Y con qué empezamos las malas noticias? Con el pecado, ¿cierto? El pecado. ¿Cómo era el hombre antes de caer en pecado? Dice la palabra de Dios que Dios lo creó al hombre a su imagen. Y si Dios lo creó a su imagen, ¿cómo era el hombre? A imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro que el hombre era a imagen de Dios. ¿Cómo era? Perfecto. Perfecto. Sin embargo, dice que Dios mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del fruto que les había mandado que no comieran. ¿Y eso qué produjo? El Señor le había dicho ciertamente morirás, o sea que el Señor cumple con su promesa, ¿cierto? Le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre vivía en comunión con Dios. ¿Qué pasó con esa comunión? Se rompió, se rompió. Entonces, con el pecado se rompe la comunión del hombre con Dios. Entonces, ¿por qué pecamos nosotros? Miremos a ver por qué pecamos. La Biblia lo dice. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán era semejante a Dios, pero como peca, rompe su comunión y ya Adán es condenado a muerte. Y dice que engendró a su hijo en semejanza a Adán. ¿Cómo es Adán ahora? Pecador, condenado. Entonces su hijo nace pecador. Y de ahí en adelante, como dice el libro de Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces levanten la mano todos los que creen que heredaron el pecado de Adán. Todos heredamos el pecado de Adán. Todos. O sea que nosotros pecamos por herencia. Lo heredamos. Pasa del padre al hijo, del padre al hijo, y se va heredando. ¿Por qué Cristo fue sin pecado? Porque era 100% Dios. ¿Por qué en Cristo no hubo esta herencia? Porque no viene de descendencia de hombre, sino que fue el Espíritu Santo el que lo engendró en la mujer. Por eso, ¿es claro, Paul? ¿Entiendes por qué Cristo nació sin pecado? Porque Él nació del Espíritu Santo, no nació de un hombre y una mujer, nació solamente del Espíritu y la mujer. Y la herencia se transmite de padre a hijo. Y también pecamos ¿por qué? Dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso significa que todos tenemos pecado. Y el apóstol Pablo en Romanos dice, no hay quien busque a Dios. A ninguno de nosotros voluntariamente nos nace buscar a Dios. A ninguno de nosotros nos nace por naturaleza buscar a Dios. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que eso significa es que nosotros también pecamos por voluntad. Pecamos por herencia, pero pecamos por voluntad. ¿Y por qué por voluntad? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, repasamos el Evangelio y vimos el primer elemento de las malas noticias. ¿Te acuerdas cuáles son las malas noticias, Samuel? Pecado, muerte, las obras no sirven. ¿De acuerdo? Esas son las malas noticias y todos estamos bajo esas malas noticias. ¿Tienen alguna pregunta? Tomás. Eso es la lucha que tenemos todos en nuestro corazón, la lucha del bien y del mal. Pero entonces ya vimos que todos pecamos y que todos estamos
bajo el pecado. ¿Qué es pecado? Milena, ¿qué es pecado? Todo lo que está en contra de Dios. ¿Alguien tiene otra opinión diferente de qué es pecado? A ver, Tomás. ¿Quién gana? ¿Quién crees tú que gana? El que es poderoso para salvarnos. ¿Alguien tiene una definición diferente de qué es pecado? La palabra de Dios nos da la respuesta. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. ¿Y qué es la ley? La ley es como los profetas. ¿Qué es la ley? Eso es una similitud de la ley, pero ¿qué es la ley en esencia? ¿Perdón? La palabra de Dios. Pastor. Su perfecta voluntad. La ley es Dios, la esencia de lo que es Dios, lo que nosotros hemos visto. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Esa es la ley, Dios mismo reflejado. Entonces, la ley son los preceptos de Dios y es una demostración de que nosotros no podemos ser como Dios, no podemos ser perfectos. La ley es un espejo que nos mira a Dios y en ese espejo nos muestra lo que somos. Dios perfecto y nos miramos en ese espejo comparado con Dios. Hagan de cuenta que en ese espejo está Brad Pitt y me paro yo frente a Brad Pitt. Me demuestra que no soy como Brad Pitt, entendiendo que Dios es perfección absoluta. Entonces me muestra mis defectos, me muestra mi incapacidad, me muestra mi imperfección. La ley es una cerca que nos traza la frontera. La ley está hecha para cuidarnos, el Señor nos dice que está hecha para cuidarnos. Cuando el Señor en Isaías habla de la parábola de la viña, ¿qué hace con la viña el Señor? Le pone una cerca. ¿Para qué? Para protegernos, para cuidarnos, para poder estar cerca de Él. Y además de eso, la ley es una brújula que nos guía. Es la manera como Dios nos orienta. Dios nos pone una guía. Dios nos lleva por el camino. Entonces, ¿qué es el pecado? Juanita, ¿qué es el pecado? Todo lo que está en contra de Dios. ¿Sí, Marianita? Es una infracción contra la ley de Dios. Y la ley de Dios es la esencia de Dios. ¿Vas a preguntar o vas a hacer un aporte o qué vas a decir? Dime. ¿O es que Rodrigo te está dando datos? ¿Qué vas a decir, Tomás? Es hacer lo que Dios prohíbe o no hacer lo que Él manda. ¿Sí? Es ir en contra de los mandatos de Dios. Hacer lo que Dios prohíbe o no hacer lo que Él manda, que es desobedecerle. Y hasta aquí terminamos nuestra clase de esta mañana. Repasamos la esencia del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es importante en nuestra vida? Estamos llamados a tener unos discípulos que son nuestros hijos. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Que el Evangelio debe contener todos los elementos que la palabra de Dios establece. Por causa del pecado, nosotros estamos condenados a muerte. Nuestras obras no son aceptas ante el Padre. Dios, en un acto de amor, definió un sustituto, Cristo Jesús, para que muriera por nosotros en la cruz y Él recibiera toda la ira que estaba guardada para nosotros. Y el Señor, una vez nos perdona nuestros pecados, una vez nos salva de la condenación y de la muerte eterna, nos invita a vivir una vida constante en arrepentimiento, una vida constante en pedirle a Él que regenere constantemente nuestro corazón. Porque Él dice que el que empezó la buena obra, ¿la va a qué?
a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, o sea que hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que vamos a Cristo a orar y a pedirle a Dios que nos perdone, que nos guíe? Marianita, dirígenos en oración. Gracias Dios por este día que nos ha regalado, por estar aquí reunidos en la iglesia, por saber más del Evangelio. Gracias por todo lo que nos has regalado. Bendice y protege y sana a los enfermos, incluyendo a mi abuelo. Bendícenos y protégenos a todos los que estamos acá. Gracias por los alimentos, por todo. Gracias. Amén.